En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos. Estamos estudiando el capítulo 7. Entramos al capítulo 7. Capítulo 6, Cristo da el discurso, las enseñanzas y las aclaraciones respecto a que Él es el pan de vida y que todos los judíos y los seres humanos deben de participar comiendo el pan que descendió del cielo, que es Jesucristo mismo, y participar también de la sangre, porque su sangre derramada en la cruz para expiar los pecados nuestros es necesario que tenga aplicación en la vida de aquellos que se arrepienten y creen en Cristo para limpieza de sus pecados. Cristo habla mucho sobre la incredulidad. En el capítulo 6 habla mucho sobre la incredulidad de los judíos. Eso les impidió recibirle a Él, entender sus enseñanzas y les impidió creer que Jesús era el Salvador del mundo y el Mesías prometido por Dios en los libros del Antiguo Testamento. Y en el capítulo 7, el Señor sigue hablando sobre la incredulidad de los judíos y también aún la incredulidad de sus hermanos. Capítulo 7 dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. El término judío no se refiere a la totalidad del pueblo. A veces la palabra judío se refiere a la dirigencia, a las personas más importantes de la sociedad judía de los israelitas. El término judío más bien parece que Juan lo usa para hablar de las personas que se oponían a él, que era la clase política, los miembros del concilio, la clase religiosa, que eran los fariseos, escribas y sacerdotes. Eso entra el Juan al hablar de estos opositores a Cristo. Juan les dice los judíos. Después de esas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, es decir, la dirigencia y la élite religiosa procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, refiriéndose a las predicaciones y a los milagros, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. O sea, extiende tu ministerio al mundo. Porque ni aún, aquí está, quien escribe esto, es quien hace esta aclaración, es Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Las palabras anteriores del capítulo 6
el Señor habla y les dice a los judíos que no creen en Él y que por eso no pueden entender las Escrituras, porque todo lo que proviene de Dios lo recibimos por fe. La comprensión de las Escrituras, la sabiduría, la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, todo eso lo recibimos por medio de la fe. Y Jesucristo declara en el capítulo 6 que por falta de fe, por no creer en Él, no por falta de enseñanza, pues Cristo en todo lugar enseñaba una y otra vez, y otra vez, y otra vez. El Señor enseñaba hasta la saciedad, y sin embargo, había una mala actitud de corazón de los judíos. Ellos ya llegaban a escuchar las enseñanzas de Jesús con una actitud de no creer. Más bien se acercaban para ver cómo podían antagonizar contra Él, cómo podían establecer controversias. Había no solo incredulidad en los judíos, sino una actitud de orgullo, una arrogancia religiosa. Y cuando pasamos al capítulo 7 hay que entender que es el mismo argumento, pues la Biblia no tenía ni capítulos ni versículos, era un solo libro, un solo relato. Aquí encontramos que había una fiesta, la de los tabernáculos, y que Jesús no quería andar en Judea, porque los judíos querían matarlo. Había ya no solamente antagonismo en los judíos, en la dirigencia de los judíos, en el concilio y sacerdotes y fariseos y escribas, sino que ya ellos procuraban matarlo. No es que simplemente no les simpatizaba a Jesús, lo querían eliminar. Ya hablaban entre sí de la manera como podían matarlo. Y los 3 años o quizás 3 años y unos pocos meses de la duración del ministerio de Jesús, en esos 3 años ya procuraban matarle, porque Jesús decía la verdad, enseñaba la verdad. ¿Por qué me quieren matar? Hombre, yo les he enseñado la verdad, porque ellos en su orgullo religioso creían que tenían la verdadera interpretación de las Escrituras y estaban totalmente errados. Cristo les había dicho, escudriñen las Escrituras. ¿A ustedes les parece que las Escrituras son importantes porque tienen vida eterna en ellas? Pues esas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Escudriñenla. Si ellos hubieran seguido el consejo de Jesús, no hubieran llegado al extremo de ser incrédulos o al extremo de odiar a Jesús porque procuraban matarle. Eso ha sido siempre así en toda la historia de la predicación del Evangelio. Los creyentes en Cristo que predican la verdad y exponen las Escrituras al mundo entero, hay gente del mundo entero que procura matar a los cristianos. Si a mí me han aborrecido, dijo Jesús, a vosotros también os aborrecerán. Y entonces Jesús no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle.
Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea. Pero Jesús no quería llegar a Judea porque ahí es donde lo querían matar. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. En la provincia de Judea, precisamente, es ahí donde estaba la capital. Y ellos le dicen, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ellos no se identifican como discípulos para que tus discípulos vean las obras que hacen. Porque la Biblia declara aquí que ellos no creían en Jesús. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Vete de aquí. Vete a las ciudades más importantes para que allí tú hagas los milagros. Pero dice, tus discípulos vean. Es probable que esta frase nos esté indicando que ellos no creían ni siquiera en lo que oían de la fama de Jesús, de que Jesús hacía milagros, sanidades, resucitaba muertos y echaba fuera demonios y se enfrentaba a la clase política y religiosa de Israel. Había mucha incredulidad en los discípulos. Porque en el verso 5 Juan aclara, porque ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús, bueno, se habían criado con Jesús. Jesús era el primogénito. Era el primogénito desde la perspectiva humana. Es decir, todos creían que Jesús había nacido de José y de María. Ellos no sabían que Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Eso el Señor se los aclaró a los discípulos en su ministerio, pero ninguno de sus hermanos eran discípulos de Jesús. Habían otros que sí lo seguían, que eran los que lo abandonaron después. Pero sus hermanos jamás se identificaron con Jesús en el ministerio que Jesús desarrolló. Dice que no creían. Bueno, dijo el Señor en una ocasión, que no hay profeta sin honra, sino en su propia casa y en su tierra. Pero ellos habían visto la clase de vida que Jesús llevaba. Ninguno de sus hermanos podía murmurar, quejarse o señalar algún pecado de Jesús. Sin embargo, no creían, porque ni aún sus hermanos creían en él. No solamente Juan habla de la incredulidad de las demás personas y de los discípulos que lo seguían de lejos, sino que también la palabra aún significa que ni los que vivieron con Jesús, la infancia, la adolescencia y la juventud, creyeron en él. Sus hermanos eran incrédulos. Ellos llegaron a creer hasta después de la resurrección de Cristo, cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces Jesús, sin reprocharles esta incredulidad, les dijo: mi tiempo aún no ha llegado.
mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Él está diciendo que hay un aborrecimiento del mundo hacia él, porque el diablo y todos esos judíos que procuraban matarle. Dos cosas aclara aquí Jesús, que el tiempo suyo, el tiempo de hacer las cosas que Jesús tenía que hacerlas, tenían que estar en consonancia y en sintonía con la dirección de su Padre, porque Él dijo, yo no puedo hacer nada si no veo primero al Padre que lo hace. Yo no puedo hablar nada si no veo o no oigo o escucho lo que el Padre dice. Había una completa armonía y sintonía de Cristo con la voluntad del que lo había enviado, el Padre. Eso es lo que le está diciendo. Yo no puedo ir a Judea porque ustedes me lo pidan. No estoy bajo la voluntad de los hombres. Mi tiempo para hacer las cosas depende del tiempo de Dios. Además, dijo el Señor, el mundo no los puede aborrecer a ustedes. A mí me aborrece porque yo testifico que las obras de este mundo son malas. Está hablando Jesús de su prédica, de su enseñanza, de las controversias que tenía con los judíos y de cómo él testificaba de la maldad y la hipocresía religiosa que existía en los líderes de esa época, de ese tiempo. Entonces Jesús dijo, subid vosotros primero. Yo todavía no subo a esa fiesta. Esa expresión todavía indica que ciertamente Jesús sabía que tenía que subir, pero no en el tiempo de sus hermanos incrédulos. Yo todavía no subo a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. O sea, todavía el Señor no me ha indicado. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Verso 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. La lección aquí es que hay mucha incredulidad, incluso en los hermanos de Jesús, y que hay un tiempo de Dios para todas las cosas, y que ese tiempo de Dios para con Cristo era un tiempo exacto, un tiempo que el Señor estaba en sintonía con el Padre. Nada hacía Jesús sin consultar y sin estar de acuerdo con su Padre. La lección que podemos aprender de esto es que nada debemos de hacer nosotros por nosotros mismos. El Señor ha enviado su Espíritu para guiarnos y tenemos que orar para tomar decisiones importantes en esta vida. Por eso Santiago dice que no debemos de manifestar orgullo, jactancia o independencia de nuestra vida, sino que deberíamos de decir, si Dios quiere. Hasta mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Continuamos con el estudio del libro de Juan. Sujetémonos a la voluntad del Señor. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12.
Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.